Casa de muñecas, relación entre Nora y su esposo. En Casa de muñecas podemos observar el trabajo de un hombre de oficio teatral. Ibsen trabajó en el teatro y sabe muy bien con qué elementos cuenta para crear una obra. La escenografía de este drama reproduce no solo el interior de una casa de la clase media noruega de 1879, sino que la reproduce en todos sus pormenores con el máximo de exactitud. El propósito era crear una ilusión absolutamente cierta de realidad, como si el público, al eliminarse una pared de esa casa noruega, pudiera asistir al desarrollo de la vida cotidiana de sus moradores. Es importante también la minuciosidad con que Ibsen trabaja las acotaciones a lo largo de toda la obra, el conjunto de la ambientación, así como los detalles, la precisión con que señala la vestimenta y el quehacer de los personajes. El que se nos presenta es un ambiente armado con buen gusto, sala decentemente amueblada pero sin lujo, todo lo cual da una sensación de lugar acogedor. Ibsen parece querer imprimir en la mente del espectador el espacio físico del escenario. Por eso da un cierto tiempo de observación antes de que comience el diálogo entre los actores. Determinar el espacio donde ha de transcurrir el drama equivale, en cierto modo, a condicionar el carácter de esta obra. Por lo pronto, esa ilusión de realidad se extenderá al vestuario y sobre todo al lenguaje con que los personajes se expresan. El verso queda descartado y su lugar es ocupado no por la prosa que tiene sus leyes artísticas propias, sino por el habla coloquial de sus personajes. A ese efecto de ilusión realista debe sumarse el efecto de concentración que produce el mantener durante los 3 actos de Casa de Muñecas la misma decoración con leves variantes que indican el transcurso temporal. Cuando se abre el telón, se presenta ante nosotros un elemento fundamental para la escenografía, pero que trasciende el mero adorno y crea un ambiente muy especial, el árbol de Navidad. La función del árbol navideño es múltiple. En un plano concreto nos informa claramente la fecha en que se desarrollará la tragedia, pero además este árbol supone un ambiente de singular alegría y fundamentalmente de paz y amor. Este marca también el pasaje del tiempo. En el acto 2 aparece en el único cambio de escenografía que se indica el árbol navideño despojado y las velas consumidas. El árbol, adornado, hermoso del comienzo de la obra, se transforma en el acto 2 en un árbol despojado de todo, igual a lo que le sucede a esa familia, símbolo de su transformación. Es en esta época navideña, cuando todo debería estar bien y donde la alegría debería reinar, en la cual se plantea, desarrolla y estalla la tragedia. El clima, que al abrirse el drama es aparentemente apacible, lleva en sí mismo el origen de la tragedia. Son elementos del pasado que hacen estallar el drama de una vida entera concentrada en 3 días, tiempo que lleva el desarrollo de esta creación. En Casa de Muñecas observamos la utilización de un número reducido de personajes, 11 en total, de los cuales solamente 5 son los importantes para la acción, sumado a una concentración del asunto en 3 actos, el primer acto formado por 15 escenas, el segundo por 12 y el tercero por 5. El primer acto nos presenta la acción ya muy próxima a precipitarse. Tiene la utilidad primordial de hacernos conocer el carácter del personaje principal, Nora, y la ambigüedad de su situación dramática. El segundo acto es el despertar de la propia conciencia, del pánico, de las inútiles tentativas de salvación y de los esbozos de graves resoluciones. Desde el primer al segundo acto, Nora madura sensiblemente y comienza a tener sus propias decepciones en relación a su esposo. En el último acto, el drama se precipita al no ser retirada la carta acusadora. Las reglas aristotélicas constituyen en esta creación como los ángulos de un triángulo que la contiene y concentra. Lo singular es que se supone que Ibsen conoce poco el teatro griego, jamás habla de él. De todos modos, la arquitectura clásica es evidente, una acción simple, completamente depurada, de accidentes ajenos a ella, espacio invariable, tiempo breve y limitado. El mismo espíritu de lucha con lo desconocido que se despierta en la heroína y abre un interrogante para después de concluido el drama. Recuerda también el ideal de heroicidad en la Grecia clásica. Nora, frágil, tierna, animosa, de pronto quiere hacer irrupción contra el falso destino que las circunstancias fortuitas de la vida le han hecho vivir hasta entonces. El acto 1 cumple con el requisito clásico de presentación y planteo
de la situación dramática. Los temas y los personajes están desplegados en una relación que, aunque no presenta el conflicto, lo anuncia. Las ideas principales del acto, es decir, los temas, son variados. El primero en plantearse y fundamental, no solo en este acto, sino en toda la obra, es el tema del dinero. Otro es el de la amistad, principalmente entre Nora y Cristina, que dará lugar a la confesión del pasado de Nora. Es importante también el tema de los hijos y su relación con la madre. Sumado a estos, la amenaza de Krogstad realiza a Nora es la idea principal del acto y finalmente el tema de la relación entre los esposos. La falta de dinero en el pasado, justo en el momento en el que más se lo necesitaba, debido a que Torvaldo cayó enfermo, llevó a Nora a pedir un préstamo que ha tenido que ir pagando sin que su marido lo sepa a costa de sí misma, de su trabajo y de su mala vestimenta. Cuando se inicia la obra, esa situación económica ha cambiado radicalmente. Elmer es director de un banco y por eso tiene una situación económica asegurada. Nora dice, este año podemos hacer algunos gastos más. Es la primera Navidad en que no nos vemos obligados a andar con escaseces. Con la nueva posición económica se abre una nueva perspectiva para la familia y con esta la esperanza de gran felicidad. Pero este clima de alegría comienza a apañarse con la confesión que Nora le realiza a Cristina más adelante. Yo fui quien salvó la vida de Torvaldo, aunque según ella cree eso forma parte del pasado remoto, con lo cual su felicidad está asegurada. Los niños en la obra aparecen solamente en este acto. La relación en la que se muestran con su madre es la del juego. Más adelante ella confesará que no es capaz de educarlos y que es solo una muñeca para sus hijos. En este ambiente de eufórica alegría en el que se encuentra Nora, aparece Krogstad con su amenaza de revelar el pasado de la misma, de ella, si no interviene en su próximo despido del banco. La amenaza desencadena la tensión de la obra. De ahora en más, Nora tratará de disuadir a su esposo de que no eche a Krogstad. Comenzará a comprender sus errores y cuando todo el drama estalle se compadecerá a sí misma. La relación entre Nora y su esposo puede ser estudiada a lo largo de toda la obra, pero de ahora en más se hará especial hincapié en lo que sucede con este tema en el acto 1. Nora es el eje de la acción, es el pivote de todas las relaciones de los personajes. Según lo que plantea Alejandro Paternine, Ibsen fue siempre un excelente creador de figuras femeninas. Las relaciones que establece Nora están trabajadas en pares, cuyo común denominador es ella. Tenemos, fundamentalmente en la obra, 5 parejas de actuación. Nora y Helmer en la escena 1 y 2, Nora y Cristina en las escenas 3, 4 y 5, Nora y los niños en las escenas 8 y 9, Nora y Krogstad en las escenas 10 y 11 y Nora y Helmer en la escena 14. Algunos de los personajes de la obra son empleados solamente como instrumentos. Es el caso de Cristina, quien hará posible las confidencias de Nora y por tanto permitirá poner al espectador en antecedentes necesarios y asimismo le servirá para provocar el desenlace con la devolución por parte de Krogstad de la firma falsa de Nora. Por otra parte, técnicamente este personaje sirve para mostrar una antítesis del carácter de Nora, es decir, una de las tantas antítesis que distinguen a esta obra, porque desde el punto de vista técnico, Casa de Muñecas ocupa un lugar intermedio entre los procedimientos antiguos y los futuros. Hay coincidencias muy casuales y contrastes, como ser cuando baila la tarantela con la muerte en el alma, pero su técnica se hará cada vez más y más moderna, hasta lograr sustituir el clásico desenlace por la discusión, elemento de creación personal de Ibsen. No solo el personaje ocupa su lugar, sino que la palabra ocupa también el sitio que le corresponde en el personaje. Cada uno tiene su propia lengua, cada uno dice lo que le corresponde decir dado su carácter en determinada ocasión. El engranaje entre el pensamiento, la representación, el lenguaje y el carácter de cada personaje es de una solidez, de un ajuste tan proporcionado como difícilmente podrá encontrarse. La consagración delicada de Nora a su esposo, sus propios valores, aún no puestos a pruebas, y la resolución de probarlos, todo ello constituye una afección poco ideal que filtra una luz al pensamiento cotidiano de la vida, de los caracteres y de la situación. Lo mismo podía decirse del amor callado y melancólico del doctor.
a quien la inminencia de la muerte, castigo por crímenes cometidos, no perturba su tranquila y clarividente visión. También la vocación de sacrificio de Nora obedece a la moral de la época. Como se expresó, Patternine aclara que al ser el dramaturgo un excelente creador de figuras femeninas, no ha de sorprender que Nora se sume a la galería de mujeres que se han convertido en arquetipos. Helena Alving en espectros, y otros personajes en general. Madre de 3 hijos, esposa del abogado Torvaldo Helmer, un hombre ingenioso en el terreno laboral, Nora ha sido siempre una mujer mimada por su padre, primero por su padre, por su esposo después. Las escenas iniciales de la obra van dibujando la figura de Nora a través de 3 procedimientos: por sus palabras, por sus actos, por las palabras que le dirige su esposo. Sus palabras muestran una mujer dedicada a la felicidad de sus hijos y de su hogar. Sus actos subrayan por lo común sus palabras, pero hay algunos gestos, movimientos y reacciones que permiten sospechar un aspecto que tal vez la propia Nora desconozca de sí misma y que forma parte, sin embargo, de su condición psicológica. Nos referimos a las almendras que extrae de un cucurucho y que come a escondidas mientras sonríe y tararea. No es difícil descubrir allí un resabio infantil, una actitud que se asemeja a la conducta de los niños, quienes se empeñan en ocultar sus placeres porque se saben débiles, al margen de la sociedad de los adultos. Es esto sin duda un indicio leve, pero que se robustece con las palabras que Torvaldo le dirige a Nora, llamándole reiteradamente su alondra, su ardilla, su estornino. Tales designaciones generan, sin duda, una sensación de felicidad y concordia matrimonial, pero fundada en la supremacía del varón y en la conversión de la mujer en figura, cuya función es alegrar, aguardar y recibir un tratamiento como el que se dispensa a los niños. Esto lo dice Alejandro Patternine en su libro de análisis de Casa Tomada en la página 21. Nora lleva en realidad una vida más compleja que la que aparenta. Las apariencias muestran una mujer feliz, dominada por las situaciones de la vida doméstica. Cuanto hay en ella de espíritu de sacrificio, de capacidad para el amor verdadero, permanece oculto en parte por el carácter estricto de su esposo, en parte por la fragilidad de su propio carácter. Ella salvó la vida de Torvaldo, pagó los gastos del viaje a Italia para que él se curara, amortizó la deuda y trabajó a escondidas para que él no sufriera en su hombría, ya que la mujer no podía ser proveedora. Creyó sinceramente que, habiendo cometido un grave error, la falsificación de la firma de su padre, pero por un motivo noble, salvar a su esposo la absolvería, la perdonaría. Esto nos muestra una mujer fuerte, decidida a salvar a quien ama, y que a pesar de cometer errores tiene este gran gesto, considerando como indicio su capacidad de amar y como muestra de fuerza, de voluntad, este acto, a pesar de que es vista como una muñeca, se encierra en ella una mujer fuerte. Esto, de cierto modo, nos anticipa su férrea decisión final. Al ocultar este hecho, la falsificación y el salvar a su esposo, Nora representa una comedia falsa de su vida, llevada a cabo gracias a su ingenio para el ocultamiento del pasado y a su esfuerzo persistente para el disimulo. Cabe preguntarse por qué no fue Nora sincera con quien más decía hacerlo, con su propio esposo. ¿Por qué no contó a Torvaldo lo que ocurrió en el pasado? Probablemente es admisible considerar que el tipo de relación mantenido entre marido y mujer supondría tales confidencias. Sin embargo, Nora confiesa a Cristina. Cristina, ¿y después no has revelado nada a tu esposo?, le dice, ¿verdad, ella a Nora? No, santo Dios, qué desatino, a él tan severo respecto a ese punto, y luego que con su amor propio de hombre se le haría muy cuesta arriba. ¡Qué humillación! Eso hubiera transformado todas nuestras relaciones, nuestra vida doméstica. Tan virtuosa no sería ya lo que es. Nora, en este momento de la obra, no comprende con claridad su valor. La comprensión de que su vínculo matrimonial es falso significa la revelación del punto capital del personaje. Provocará su proceso profundo de cambio y hará de ello esa figura femenina que decide romper con lo esperado y descubrir el camino que la lleva hasta la verdad de sí misma. Creyendo que quienes la rodean están convencidos de que no vale para nada, serio, Nora no sabe contrarrestar esa imagen que otros forjaron de ella. Ella le dice a Cristina, eres como los demás, todos creéis que no valgo para nada, serio. Por tal razón procura vivir en el disimulo, manteniendo sepultadas hasta donde le sea posible aquellas acciones que revelarían a la verdadera Nora, permitiendo que su vida matrimonial la coloque en una situación pasiva,
ser para los hijos y ser para el marido. Al crear al personaje de Nora, Ibsen se propone hacer vivir en su drama Al crear al personaje de Nora, Ibsen se propone hacer vivir en su drama no un ser temporalmente excepcional, sino real y corriente. Nora es un tipo de mujer mimada, primero por su padre, luego por su esposo, ambos en quienes ella, digamos, se basa para impedir tener un contacto más profundo con la vida. Ella es un ser noble que no ha tenido la posibilidad de educarse por la época, ¿no? Consecuencia de los prejuicios y estereotipos de la sociedad de su época. El drama se inicia con un diálogo entonces entre Nora y Helmer y termina el primer acto también con un diálogo entre los dos personajes. De esta manera, mediante estas conversaciones, se puede observar claramente cuál es el tipo de relación que llevan. Cuando comienza la obra, prevalece en el ambiente la nerviosa alegría de Nora y el tono con que Torvaldo la llama. Las formas de nombrarla, ardilla, alondra, niñita, pajarito, apuntan a la superioridad masculina, y además es la forma en que él la ve a ella, siempre como un ser inferior en condiciones. En un momento, como al pasar, exclama Torvaldo una frase que se convierte en un punto clave para la concepción de esta pareja, refiriéndose a su esposa como alguien que gasta mucho dinero, y le dice que el estornino es precioso, pero necesita tanto dinero. Es increíble lo que cuesta a un hombre poseer un estornino. Y esta última exclamación es la que rige el pensamiento de Torvaldo. Su mujer es un adorno que posee por su belleza, por la diversión que le brinda, es una muñeca con la que él juega y que nunca considera una persona capaz de cosas grandes, como las que realmente ella hizo. A Torvaldo, con su apariencia de hombre correcto, le parece natural la modalidad de su esposa y no se preocupa en lo más mínimo por contribuir a su independencia. Al contrario, le disgustaría que ella se modificase, dejaría de ser su delicioso entretenimiento, su amable juguete, y sería un obstáculo a su autoridad. Todo este primer diálogo gira en función al trabajo y la nueva posición económica de la familia. Notamos además el trato que él le brinda, la falta total de sinceridad con la persona con quien vive hace 8 años. Refiriéndose a ella, la trata de pajarito, ¿bien? Y además la visión que él tiene de ella es muy lejana a la realidad. También hallamos otro dato que aclara el tipo de relación basada en la continua mentira que poseen los personajes. No por ello podría ocurrírseme hacer nada que desagrade. Puedes estar bien seguro. Eso lo dice luego de que Helmer le pregunta si no ha comido dulces, lo cual ella dice no hacer. En el último diálogo que mantienen en la escena 14, se acentúan las mentiras. Helmer le pregunta a Nora, ¿ha venido alguien? Sabiendo que acaba de salir el doctor. Y ella le responde, aquí no. La conversación se corta en el tema del médico y luego se desvía al de la fiesta que tendrán el baile. Nora pide a su esposo que le encuentre un traje. Se manifiesta aquí la dependencia de la mujer hasta en lo mínimo, en lo que debería venir solamente de su parte. En la escena 1, Nora le dice, si sucediera tal cosa, haciendo referencia a la muerte de su esposo, me daría lo mismo tener muchas deudas que no tenerlas. Helmer le dice, ¿y las personas que me hubieran prestado el dinero? Nora, ¿quién piensa en ellas? Son personas extrañas. Helmer, Nora, sos una verdadera mujer. El arquetipo, ¿no?, de la mujer que no piensa en las consecuencias. No le ha pasado a Nora jamás por el pensamiento que falsificar la firma de su padre, aunque sea para evitarle a éste una preocupación en la agonía, es un delito severamente castigado por las leyes. Sin embargo, su alegría inicial no da la impresión de su carga. Ya se nota desde el principio que ella vislumbra algo falso e inconsistente en su existencia. Tiene como la intuición vaguísima de que está viviéndose una gran mentira, terrible y catastrófica. Siente la necesidad de hacer algo. Está acostumbrada a una vida en la cual ella solo es un instrumento al servicio de otro. La alegría inicial de Nora no significa felicidad. Es propia de una juventud arquetípica, de una mujer, ¿no?, de la época, pero tiene mucho el resultado del esfuerzo para adaptarse a los gustos de su esposo. De hecho, esta es una unión en que uno somete y el otro es el sometido. No está basada en la libre responsabilidad y en el mutuo consentimiento. Está pautada, por consiguiente, en un principio falso y así destinada a desaparecer tarde o temprano. La unión de Nora y su esposo está basada en el mutuo desconocimiento. Para la concepción de su autor es inevitable que el día en que Nora conoce en realidad a su esposo, lo ve reaccionar, que es en la escena final de la obra, se produce la separación
de ambos y el hecho de que ella abandona su familia, ¿no? Solo el hábito los mantenía unidos y eso cambia cuando ella reconoce que su esposo no la valora, no valora su acción. A manera de conclusión, es necesario destacar lo que el autor precisa al respecto. Ibsen condena la mentira, el error, la perpetuación del error, por mucho de que haya que empezar una vida nueva, eso es mejor que vivir en una vida donde no haya verdad, donde no haya libertad. Lo que dice Ibsen en boca de otro personaje, de otra obra, Stockman, es preciso hacer desaparecer como animales perjudiciales a todos aquellos que viven en la hipocresía. De esta manera finalizamos la presentación de la relación entre Nora y su esposo.